Hola a todos los que han comenzado a conectarse a mi página para el inicio de un nuevo análisis de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y como ya lo he estado anunciando, hoy vamos a hablar acerca de si habrá o no un nuevo orden mundial, algo que ya habrán ustedes escuchado y leído muchas veces en estos últimos tiempos, desde que apareció esta epidemia. Y, pero sabemos que esto es un tema que viene de hace ya mucho más tiempo atrás. No es nuevo, solo que ahora se está intensificando esta noticia y crea en muchas personas la incertidumbre si existirá definidamente un nuevo orden mundial o no. Y qué mejor que preguntarle a Dios, porque Dios tiene en su libro sagrado una respuesta para todas nuestras inquietudes. Así que vamos a comenzar y les quiero pedir que a medida que vayan entrando ya escriban allí sus pedidos de oración. No queremos dejarlos para último porque después se acumulan y quisiéramos cumplir con todos esos pedidos. Por lo tanto, escríbanlos allí para luego, um, al final, cuando terminemos, podamos presentarle a Dios todas esas inquietudes, esas necesidades que ustedes tienen para que Dios las atienda. Así que vamos a iniciar el estudio de esta tarde con una oración, esta tarde o noche, depende de dónde me estén mirando, para que Dios nos ilumine, nos guarde y nos ayude ahora a entender lo que vamos a estudiar, porque es un tema sumamente apasionante. En realidad todos los temas que hay en la Biblia son apasionantes, pero cuando hablamos de profecías nos cautiva mucho la atención, porque vivimos en tiempos proféticos y necesitamos saber en qué momento de la historia estamos parados. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos para analizar este tema. Pedimos que sea tu Espíritu quien nos guíe, para que Él sea nuestro Maestro también, a fin de que cuando leamos tu palabra, Él esté impresionando nuestras mentes para comprenderlo. Y también pedimos tu protección y tu cuidado por cada una de las personas que están aquí en este grupo, por sus respectivas familias, que tú sigas protegiendo a cada una de ellas donde quiera que se encuentren. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero saludar a Oscar, que ya está aquí. Jesse está teniendo problemas para entrar. No sabría cómo ayudarte, Jesse, a ver, porque está con alguna dificultad, pero tienes que buscar la manera de insistir, a ver si se soluciona tu problema, porque desde aquí no puedo hacer mucho. Rodolfo, mi amigo de Argentina, aquí estoy, amigo, dice Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo, un gusto de que estés aquí. Jesse, ¿me podrían dar el link? No, simplemente, Jesse, tienes que entrar a mi Facebook y ahí entonces vas a poder estar en el grupo. Gustavo Peyronel de Uruguay. Él saluda desde allá. Qué lindo. También, bienvenido, Gustavo. Nos da mucho gusto que estés aquí en esta ocasión para estudiar este tema. A ver si alguien más está aquí. Bueno, Carmen Quintero. Carmen le está dando un consejo a Jesse. Si te sales y tratas de entrar de nuevo. Bueno, está bueno el consejo. Sí, a veces así se puede solucionar el problema. Griselda, mi querida sobrina de allá, Argentina. Hola, dice Griselda, hola, ¿cómo estás? Espero que bien, junto a tu linda familia. Saludos a todos por allá, Griselda. Y espero que mi sobrinito Martín entre también.
Daniel Farías, amigo también de mi ciudad natal, allá Río Cuarto, Córdoba. Él está allí, seguramente con su esposa Nora. Martín, mi sobrinito, otra vez aquí está. ¿Qué tal, Martín? Un gusto de que estés aquí con tu mamá y ojalá que este tema pueda ser de mucho interés para ustedes y pueda abrir nuestros ojos ante una realidad que debemos nosotros conocer, una realidad profética que debemos conocer. Y en este libro, en la Biblia, este libro que normalmente tiene tapa negra, aunque se están editando de diferentes colores, pero tradicionalmente se la conoce como con tapas oscuras, es el libro por excelencia de Dios que nos enseña muchas cosas. Hay una respuesta para todas nuestras preguntas. Y ahora vamos a ver una profecía. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19, allí San Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura a la que ustedes harán bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclare y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Interesante que en Apocalipsis, hacia el final, dice que el lucero de la mañana es Cristo, ¿no? Así que San Pedro nos asegura que la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice San Pedro luego, ¿no? O sea que lo que ellos escribían no era lo que se les ocurría, lo que se les cruzaba por la mente o una opinión acerca de Dios, sino lo que Dios les dictaba. El Espíritu Santo estaba aquí y ellos escribían el pensamiento de Dios. Por eso no hay contradicciones en la Biblia, a pesar de que es un libro escrito a lo largo de 1500 años. Por eso San Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. No hay otra palabra profética que sea más segura que la palabra de Dios, porque es, como nos han enseñado de chico, palabra de Dios. No es palabra de hombres. Los hombres fueron usados por Dios para escribir este libro, pero en realidad es el pensamiento de Dios el que está ahí. Bueno, de ahí es que al estudiar esta profecía, que está en el capítulo 2 de Daniel, veremos con qué exactitud lo que Daniel escribió se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Es impresionante, porque allí está la revelación de Dios para nuestro mundo, comenzando, en este caso, por un imperio poderoso, como lo fue en aquel tiempo, que es Babilonia. Allí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y Nabucodonosor no era un hombre creyente en Dios, él era un idólatra, como todos los babilonios. Pero Dios utilizó a este hombre para revelarnos una profecía que la vamos a analizar en esta ocasión. Y para que ustedes tengan un conocimiento un poco más amplio de qué era Babilonia, en realidad Babilonia fue un imperio poderoso que existió aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Allí estuvieron los famosos jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Nabucodonosor había construido una ciudad realmente grandísima. Se calcula que cabían alrededor de 250.000 habitantes en esa ciudad hasta ese entonces. Y la idea era expandirse y hacer que su imperio pudiese tener precisamente un orden mundial. Y allí interviene el profeta Daniel, que junto con muchos otros jóvenes y adultos habían sido traídos cautivos de una conquista que el rey Nabucodonosor hizo en Jerusalén. De allá trajo mucha gente hacia este imperio, y aquí, en ese imperio, es donde Daniel juega un papel muy, muy preponderante.
así también como aquellos 3 jóvenes famosos que ustedes los pueden encontrar allí, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que se les pusieron después, cuando estaban allí en Babilonia, porque la costumbre era cambiarle los nombres a los cautivos y ponerle nombres de dioses. Por eso a Daniel se le puso Belsasar, ¿no? Bueno, costumbres de ese imperio. Y esto es para tener una idea de qué era Babilonia. De paso, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 13, hay una profecía donde se dice que Babilonia nunca más, después de su destrucción, iba a ser reconstruida, nunca más. Y hasta el día de hoy nadie pudo hacerlo. Ustedes recordarán a Saddam Hussein. Bueno, él quiso reconstruir Babilonia. Había comenzado con la reconstrucción, pero ustedes saben cómo terminó. Por lo tanto, se cumple lo que Dios había dejado escrito. Nunca más ese imperio va a ser levantado. Bueno, Nabucodonosor tuvo un sueño y él llamó a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los adivinos, para que ellos le dijeran de qué se trataba ese sueño tan extraño que había tenido este monarca. Y estos hombres no pudieron. Más bien le dijeron a Nabucodonosor, bueno, cuéntanos de qué se trata el sueño y nosotros te lo vamos a interpretar. Y Nabucodonosor dijo, me parece que ustedes están queriendo buscarle la vuelta a esto para no hacer lo que yo les pido. Entonces les exigió Nabucodonosor que le dijeran de qué se trataba el sueño y que si ellos no lo hacían, él los iba a matar. Iba a ordenar un decreto, iba a firmar un decreto para que fuesen muertos por no poderle interpretar el sueño. Estoy resumiendo lo que ustedes pueden encontrar en los primeros capítulos del libro de Daniel. Y bueno, no pudieron ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los encantadores interpretar el sueño porque ni siquiera sabían ellos de qué se trataba. Y cuando Nabucodonosor firma ese decreto de muerte, aparece en escena aquel hijo de Dios, aquel que adoraba al verdadero Dios, o sea, Daniel, y habla con el capitán del rey, que se llamaba Arioc, y le dijo, mira, yo tengo una propuesta, no mates a esta gente, yo voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría para que pueda interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Así fue que Arioc le dijo, está bien, y le concedió el permiso para que Daniel hablase con el rey. Y entonces él tiene un diálogo, Daniel con el rey, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 27, lo que allí se cuenta. El rey Nabucodonosor lo aceptó conversar con él porque estaba desesperado, quería saber de qué se trataba este sueño, y como Daniel, así, junto con los otros jóvenes, ya tenían fama de ser gente muy inteligente, muy capaz, superiores a los otros jóvenes de Babilonia, por la clase de vida que ellos llevaban, por la clase de alimentación que tenían ellos también. Eso lo pueden ver en el capítulo 1. Entonces Nabucodonosor pensó que este hombre podía darle una buena mano. Entonces allí en el capítulo 2 de Daniel, y vamos a leer versículo 27, dice lo siguiente. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y aquí Daniel empieza a testificar acerca del Dios verdadero. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, en los últimos días de la historia. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. Anterior a esto, Daniel había orado, había pedido a Dios en una noche que le diera entendimiento, que le mostrara a él cuál era el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Dios se lo reveló
y se lo explicó. Entonces ahora Daniel pasa a relatarle a Nabucodonosor lo siguiente. Voy a leer el 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Quién es el que revela los misterios? No los magos, no los astrólogos, no los adivinos, sino Dios, el único que conoce el futuro. Y luego dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y a continuación, Daniel comienza a contarle al rey lo que él había visto en ese sueño. Por eso el rey quedó impresionado al ver que Daniel tenía esa capacidad dada por Dios para poder conocer ese sueño que incluso el mismo Nabucodonosor lo había olvidado. Y aquí viene la descripción de este sueño. Versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, de bien, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, o sea, como paja de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, y presten atención bien a esto, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y Daniel dice al terminar la descripción del sueño del rey, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y a continuación Dios le explica esto que para nosotros es un misterio. Pero Dios en su sabiduría le dice a Daniel, mira, el asunto es así. Y empezó a explicarle el sueño a él y Daniel se lo transmite a el rey Nabucodonosor. Yo tengo aquí una estatuita, a ver si se ve bien, que ilustra de alguna manera este sueño. Y ustedes se van a dar cuenta por qué es importante contar con esta estatua, porque precisamente es el sueño que tuvo el rey y la vamos a ir explicando con la ayuda de este señor paradito allí. Dice el versículo 37, 2:37. Tú, oh rey, le dice Daniel, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, dice Daniel, aquella cabeza de oro. O sea, evidentemente Nabucodonosor soñó con una persona, con un monarca, con un rey, es decir, con él mismo. Se vio en esa visión y esa visión estaba describiendo diferentes partes de ese hombre con diferentes metales. Y Dios, Dios que le reveló esto a Daniel, le dice al rey, en boca de Daniel, que tú eres esa parte, es decir, esa cabeza de oro. El imperio babilónico, que de paso era un imperio inexpugnable, nadie podía penetrar en esta gran ciudad, que era mucho más grande que las ciudades más grandes que conocemos. Tenía muros de más o menos unos 8 metros o más de ancho, y eso hacía que ningún imperio pudiese invadir Babilonia. Pero había un punto débil y después lo vamos a ver a ese punto débil. Así que este rey vivía en un imperio prácticamente
imposible de conquistar por otros imperios. Tú eres esa cabeza. ¿Desde qué año gobernó el rey Nabucodonosor en Babilonia? Desde el año 606 hasta el 538 antes de Cristo. ¿Qué se proponía el rey? Él quería establecer un orden mundial, quería ser un rey para todo el mundo existente. Pero Daniel le dijo, mira, Dios me ha dicho otra cosa, que un día esta cabeza va a desaparecer, es decir, tu imperio va a ser aniquilado. Sigamos ahora con el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así que llegamos a la parte de los brazos de la estatua que representa a ese reino inferior al de oro o de Babilonia. De paso, el oro porque era muy común el uso del oro en Babilonia, y por otro lado se adoraba al dios Sol, y el color de esos dioses o del dios Sol era color dorado. Bueno, y entonces vendría un reino inferior que la historia dice, y lo dice también en el capítulo 7 y 8 de Daniel, los medos y los persas, que se caracterizarían por plata, el uso de la plata. Los medos y los persas estuvieron reinando desde el año 538 al 331 a.C. Medos y persas. Luego viene la parte de la cintura de la estatua, que representa a los griegos. Los medos y los persas tenían como el capitán de ellos a Ciro el Grande, y luego Darío fue el que entró a Babilonia y mató allí a toda la gente que se encontraba, comenzando por el rey, ya no Nabucodonosor, sino descendiente de él, Belsasar, y de esa manera tomaron la ciudad. Y lo hicieron de una forma muy estratégica. El único punto débil que tenía Babilonia era como un hueco por donde pasaba el río Éufrates. Entonces los medos y los persas desviaron el cauce del río y por ese hueco se metieron y así invadieron la ciudad, y así terminó el reinado de Nabucodonosor y sucesor Belsasar del imperio babilónico. Así que ahora llegamos a la parte de la cintura que representa a los griegos. Los griegos estaban dirigidos por aquel gran capitán y joven, muy capaz, muy inteligente, que se llamaba Alejandro Magno. Un hombre conquistador, un hombre que ganaba muchas victorias, pero desgraciadamente no pudo conquistarse a sí mismo, porque a la edad de 32 años estaba festejando una de sus tantas victorias y bebió una copa llena de vino y hasta el día de hoy no se despertó. Es decir, murió alcoholizado. Qué triste, ¿no? Tener tanta capacidad para dominar imperios, pero no tener la capacidad para dominarse a sí mismo. Y así murió Alejandro Magno, por lo tanto, este imperio luego iba a ser vencido por el siguiente que representa el hierro. Pero vamos a leer ahora lo que sigue. Bueno, esta parte va desde el año 331 al 168, que es cuando dominan los griegos. Versículo 40. El cuarto reino, ya llegamos aquí a la parte de las piernas de la estatua, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué imperio representa las piernas? ¿Cuál es el imperio del hierro? Roma, exacto. La Roma imperial, la Roma pagana. Y dice el 41, de paso, los romanos gobernaron desde el año 168 al 476 antes de Cristo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí que está bien ilustrado
lo que dice Daniel, mezcla de barro cocido con hierro. Algo extraño, ¿no? Y ya vamos a analizar eso. Así que, a manera de paso, Babilonia, luego vinieron los medos y los persas, todo esto antes de Cristo, ¿no? Luego vinieron los griegos, y luego vino el Imperio Romano. Y nosotros actualmente, amigos, estamos viviendo la parte de los pies de la estatua con la que soñó Nabucodonosor. Y dice el versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Dice el 43, estoy leyendo el capítulo 2. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y dice en el versículo 44, y aquí viene lo interesante, y en los días de estos reyes, o sea, aquí abajo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y el 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, se refiere al cielo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, dice Daniel, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué interesante. Vamos entonces a repasar algunos aspectos de esta profecía que Dios le reveló a Daniel para explicarle el sueño a este gran monarca Nabucodonosor. Sin duda que cuando Nabucodonosor supo que después de él vendría otro reino, se debe haber desanimado porque él quería implantar un gobierno mundial. Los medos y los persas quisieron hacer lo mismo. No lo lograron. ¿Por qué? Porque la profecía decía que después de ellos vendría el imperio griego con Alejandro Magno. Y luego de los griegos vendría el imperio romano. Es decir, hubo 4 intentos antes de Cristo, y incluye también posterior a Cristo, de establecer un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, por así decirlo. Pero ninguno de ellos lo logró, porque estaba así escrito. Ahora, fíjense qué interesante que los metales se van devaluando. El oro es superior a la plata es superior al bronce, y el hierro también. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, a medida que el ser humano quiso establecer un gobierno mundial, sus imperios, sus ideas políticas se iban a ir debilitando cada vez más, hasta que llegaría el momento en que una piedra cortada del monte, es decir, desde el cielo, golpearía aquí. No traje la piedrita, pero vamos a usar este mouse como una piedrita. Golpearía aquí en la estatua y desmenuzaría esos reinos, es decir, desmenuzaría la historia del mundo. ¿Y quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca? Obviamente es Cristo. Hay muchos textos en la Biblia donde se habla acerca de Cristo como la roca, como una piedra. Por falta de tiempo no se los voy a dar ahora, pero ustedes pueden buscar todas las veces que a Cristo se lo compara con una roca o con una gran piedra. Bueno, así que nos preguntamos, ¿será que si todos esos grandes gobernantes no lograron establecer un gobierno mundial, ahora, ¿será que eso se va a producir? No, porque la profecía dice que vendrá una roca, vendrá Cristo desde el cielo, y Él entonces romperá con la historia y será un reino eterno y un reino de paz, de felicidad, sin problemas políticos, sin injusticias, sin ninguna de las desgracias que han ocurrido en esa vana intención de tantos
reyes y gobernantes de establecer un gobierno mundial. El reino de Dios será totalmente diferente, ya lo hemos estudiado y ustedes saben muy bien que es lo que todo cristiano espera. Y cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, precisamente estamos pidiendo que esa piedra venga y caiga sobre la historia de la humanidad. Bueno, ahora, cuando llegamos aquí abajo, encontramos esa mezcla extraña, que son entre los dos pies, obviamente 10 dedos. ¿Qué representan esos 10 dedos? Miren qué interesante. El Imperio Romano se dividió en 10 imperios. Quiso establecer también un gobierno mundial allá, en el continente europeo. No lo logró. Fracasó y entonces se diseminó en 10 imperios. 3 de ellos ya no existen, quedaron 7, que son los que forman parte hoy de los países en Europa. Yo recuerdo, iba a la escuela primaria, que en, no sé si en quinto o sexto grado, me enseñaron cuáles eran esos 10 imperios en que se había dividido Roma. Y aquí los anoté: los ostrogodos, los visigodos, los érulos, los lombardos, los vándalos, los francos, los burgundios, los anglosajones, los alamanes y los suevos. Aquí está el símbolo de esos 10 imperios en los 10 dedos de la estatua con la que soñó Nabucodonosor. Interesante, ¿no? Entonces, el hierro está mezclado con el barro. ¿Cómo es posible que puedan mezclarse ambas cosas? Porque el componente de uno y del otro es totalmente diferente. ¿Por qué estarían mezclados? ¿Qué representa el hierro? ¿Qué representa el barro? Eso es lo que tenemos que saber para entender hacia dónde vamos y cómo va a terminar la historia de este mundo. En Daniel 2:41 dice, volviendo un poquito hacia atrás, cuando él le explica esta parte del sueño al rey, le dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Dice barro cocido de alfarero. Yo quiero que me acompañen al libro de Jeremías, otro profeta que nos ayuda a entender los misterios de Dios. Y ahí explica qué es eso del barro de alfarero, qué simboliza. Bueno, por eso para entender las profecías no podemos quedarnos en un solo libro, como en este caso Daniel. Tenemos que buscar más luz en otros profetas. Así hace Dios para que podamos entender la Biblia. Se interpreta así sola la Biblia, nadie tiene que interpretarla, Dios mismo lo hace. Jeremías capítulo 18 y versículo 6, ahí explica lo del barro de alfarero. Capítulo 18, versículo 6. Dios le dice al pueblo de Israel: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Así que aquí nos encontramos, amigos, con algo muy interesante, que ese barro de alfarero representa al pueblo de Israel, a la iglesia que tuvo Dios antes de Cristo. Esa iglesia o ese pueblo que lo rechazó y que lo mandó a Jesús a la cruz. Así que eso representa la religión, representa en este tiempo el cristianismo. Barro de alfarero. Ahora, ¿puede el cristianismo unirse con el Estado, con el gobierno? ¿Puede la religión estar en una unión armoniosa con el gobierno? Imposible. Además, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, entonces él dijo a los religiosos de su época: los míos, mis discípulos, pelearían por este mundo, pero ellos pelean por el mundo venidero, ese mundo que va a establecer Cristo, o sea, la roca que romperá con la historia de este mundo y se establecerá su reino para siempre. Así que no puede haber armonía entre el cristianismo y el gobierno político. Sin embargo, allí en el sueño se los presenta como unidos. Interesante. Ahora, vamos a explicar por qué están unidos. Sencillamente, y ustedes lo pueden estar leyendo
en las noticias, lo que pretende el cristianismo es tratar de mantener alguna unión especial con los gobiernos políticos, especialmente con este país donde yo vivo. Eso es profecía bíblica, eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. O sea que va a haber una unión de cristianismo con el Estado. ¿Con qué idea? Con la idea de implantar un nuevo orden mundial. Lean las noticias, lean las noticias últimas y van a ver ustedes cómo la profecía se está cumpliendo. Ahora, Dios permitirá que ambas cosas estén tan unidas de tal manera que se logre establecer un reino mundial, un milenio de paz. No, si Dios no lo permitió aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque se cumplió la profecía al pie de la letra, obviamente eso es garantía de que aquí tampoco se va a cumplir el designio del hombre, el deseo del hombre de establecer un orden mundial. ¿Por qué? Porque si lo quiere hacer, lo va a hacer a costa de la violación de los mandamientos de Dios. Quiero leer una profecía que se encuentra en una de las cartas de San Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Y presten atención, este profeta también le arroja luz a lo que Daniel le explicaba a Nabucodonosor, especialmente con lo que tiene que ver con esta parte de la historia en la que estamos viviendo nosotros ahora. Presten atención, Primera de Tesalonicenses le escribe a los de Tesalónica, por eso Tesalonicenses, a las iglesias de ese lugar, y les dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ojo con lo que viene ahora, que cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué pasará? Cuando en este mundo digan por fin paz y seguridad, palabras que le han dicho varios presidentes, varios gobernadores ya. Cuando digan paz y seguridad, entonces, dice San Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A ver, dice que cuando se quiera establecer paz y seguridad en esta tierra, un gobierno mundial, entonces vendrá destrucción, como dice el profeta Daniel, al revelar este sueño a Nabucodonosor, la destrucción causada por ¿qué? Por la venida de Cristo, por esa roca, esa piedra que golpea aquí en los pies de la estatua, es decir, al momento de la historia que vivimos, y toda la historia queda desmenuzada y se establece el reino de Dios, el reino justo, el reino de amor de Dios. Así que recuerden esta profecía, cuando digan paz y seguridad, las cosas no van a mejorar, sino que vendrá sobre quienes proclamen eso, destrucción repentina. Y ya lo hemos visto a través de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Bueno, espero que hayan podido entender hasta aquí. A manera de repaso, entonces, antes de terminar, de paso, este estudio va a quedar grabado. Si algo no entendieron, lo pueden repasar. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Estamos hablando de casi 600 años antes de Cristo. Soñó con él mismo, como la cabeza de oro, y él pensaba que en realidad su imperio iba a ser el imperio mundial que gobernaría en aquellos territorios. De paso, los colaboradores de Nabucodonosor le dijeron que él construyera una estatua para que todo el mundo de aquel lugar, de Asia Menor, vinieran a rendirle un culto a esa estatua, que se postraran ante la estatua. Todo eso ustedes lo van a leer ahí en el libro de Daniel. Y le dijeron ellos, mira, rey, haz una estatua con esa que tú soñaste, vamos a hacerla, pero en lugar de hacerle la cabeza solamente de oro, vamos a hacer que la hagas a toda la estatua de oro, porque tú eres el rey mundial, el rey que va a traer orden y paz a este mundo para siempre. Y así lo hizo, una estatua de unos 7 metros de altura, y mandó a todos los imperios vecinos a que vinieran a rendirle culto a la estatua, a postrarse ante la estatua, a postrarse ante el rey Nabucodonosor.
excepto los 3 jóvenes compañeros de Daniel, no lo hicieron, se quedaron paraditos. Y se acuerdan la historia, fueron arrojados a un horno de fuego como castigo por no rendirle culto a la imagen. Pero apareció un cuarto personaje entre ellos allí, y era Jesús, que estaba caminando con ellos, y dice que no se les quemó ni un pelo, ni olor a humo tenían, y salieron del horno así como habían entrado. Es apasionante leer estas historias que ocurrieron en aquel entonces. Bueno, pero el rey solamente era la cabeza. Después después de Babilonia vendrían los medos y los persas. Quisieron hacer lo mismo, implantar un nuevo orden mundial. No, no pudieron. Vinieron los griegos. Tampoco. Vino el imperio de hierro, Roma. Tampoco. Hoy vivimos en el tiempo de los reinos europeos y tenemos una rara mezcla de hierro y de barro. La mezcla de el poder del Estado, el poder del gobierno político, junto con el poder de la religión. El día que ambas cosas quieran unirse, dice la profecía, vendrá, como dice Pablo, destrucción repentina, porque querrán proclamar una paz y seguridad que no va a estar basada en la voluntad de Dios, sino en una voluntad de hombres, en términos políticos. Así que esto es, en resumen, la hermosa, apasionante profecía de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué digo hermosa? Porque el final de la historia va a ser hermoso. El final de la historia será el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y por fin se logrará un nuevo orden mundial por toda la eternidad. No teniendo como cabeza a un presidente, un gobernador, sino al mismo Cristo. Y por lo tanto será un reino de paz, de amor, de felicidad, donde todos viviremos para siempre, contentos, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, sin pestes, sin desgracias, sin las injusticias que vemos todos los días en este mundo. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes analizar juntos esta profecía y podemos responder a la pregunta que hice al invitarlos a estudiarla. ¿Habrá un reino mundial, un nuevo orden mundial? Definidamente no. Así está escrito y así se cumplirá, porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y si todo esto se cumplió, obviamente la última parte es la que nos falta y ya estamos cerca. Eso es lo lindo, eso es lo que debe despertar en nosotros esperanza y optimismo en este mundo tan lleno de dolor, de maldad y de injusticia. ¿No les parece que vale la pena vivir con esa esperanza? Bueno, quisiera dedicar algunos minutitos a leer pedidos de oración que ustedes tengan. Aquí José Salvador Díaz desea bendiciones para todos. Aide, Andriasi, querida amiga de muchos años. Bendiciones, Rubén. Y pone ella una palabra que aparece en la Biblia, que es Maranata, quiere decir Cristo viene, ¿no? Rosa Cisnero, muy buen tema. Rosa es de aquí, una amiga de la ciudad donde vivimos. Margarita Alberti, orar por mi familia, por los pastores del mundo entero, por todos los líderes religiosos, ¿no? Todos los que representan el mensaje de Dios, todos los que llevan el mensaje de Dios, pues tienen una gran responsabilidad y debemos orar por todos los líderes religiosos y, ¿por qué no, políticos del mundo? San Pablo dice que tenemos que orar por las autoridades superiores, porque son puestas por Dios. El profeta Daniel lo había dicho también, Dios pone y quita reyes. Bueno, aquí Miriam me pasó algunos pedidos que no pude ver. Oscar pide por todos nosotros y por los enfermos del coronavirus. Nancy agradece por las oraciones, por su papá y su abuelita. Pide por sus hijos, nietos, Maximiliano, Antonella, Emanuel y Gael. Gael, qué lindo, tocayo de mi nieto, de nuestro nieto. Y pide también Nancy por su tía Cristina, que está con depresión aguda. Y también por Isaías Silva, que ha regresado, sí, que dice aquí, retomó su tratamiento. Muy bien, vamos a tener presente estos pedidos.
a Ana Ceballos, que Dios lo bendiga, pastor, gracias Ana, lo mismo digo. Y pues bueno, espero que haya sido claro el tema y que nos llene de esperanza. Los seres humanos podrán tener muchos planes, pero ninguna capacidad, ni política, ni científica, ni de ninguna índole, podrá jamás hacer lo que solamente Dios puede hacer, y es establecer un reino mundial. Y eso es lo que esperamos los cristianos con alegría, que Cristo venga pronto y por fin Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores de este mundo. Creo que también podemos agregar en esta oración una decisión que cada uno de ustedes y yo debe tomar en esta tarde. La palabra de Dios no es para leerla e informarnos nada más, sino para establecer un compromiso con Dios. Si sabemos que pronto viene ese nuevo orden mundial que establecerá Dios, tenemos que prepararnos, porque vendrán tiempos más difíciles que lo que estamos viviendo. Estos son principios de dolores tan solo, lo dijo Jesús. Vendrán tiempos más difíciles y queremos tener una fe que quizá hoy no la tenemos. Por eso, en este tiempo aprovechemos de entregarle nuestra vida a Dios, de aceptar a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador, y de esa manera Él nos dará la fuerza, el valor para enfrentar los días difíciles finales de la historia de este mundo. Vamos entonces a tener una oración. Víctor Hugo Silva está también conectado. También te mandamos muchos saludos y gracias a todos los que han seguido conectándose. Teresa Velati, muy buen tema. Bendiciones, gracias. Es un tema apasionante sin duda. Y les repito, pueden volver a verlo para entender algunos detalles que quizás se les pudo haber escapado luego la grabación, y ahí entonces podrán entender mejor esta profecía tan apasionante, tan abarcante, que de paso, en menos de 500 palabras, Dios describió la historia del mundo. Si ustedes cuentan las palabras de la descripción que hace el profeta, van a ver que tiene menos de 500 palabras. Solamente Dios puede hacer eso. Una vez se hizo un concurso para ver quién podía describir la historia del mundo en menos de 500 palabras. Solamente hubo uno que logró hacerlo, pero en un poquito menos de 1000 palabras. No logró hacer lo que Daniel hizo, porque Daniel estaba revelando lo que Dios le había revelado, no era sabiduría de él, ¿no? Bueno, detalles interesantes para tener en cuenta sobre esta profecía. Muy bien, vamos entonces a recibir algún otro pedido de oración. Ángel Juárez está saludando desde Tucumán, Argentina. Bueno, me están diciendo que Aide también tiene un pedido. Vamos a esperar que me pasen a fin de... Oh, sí, aquí lo encontré. Ella dice, oremos para que Dios transforme la maldición del virus en una bendición. Claro que sí, muy buen pedido, Aide. Bueno, entonces vamos a elevar esta plegaria a Dios y agradecerle a Él también por revelarnos estas profecías tan significativas que nos muestran claramente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a tener entonces esta oración. Querido Dios, te agradecemos en esta noche por habernos revelado con tanta claridad la historia del mundo, dividida en estos 4 imperios, que obviamente hubieron muchos más que pretendieron hacer lo mismo, pero no lo lograron, ni lo van a lograr. Pero que en este sueño, básicamente, se explica cuál es el propósito del ser humano, cuál ha sido ese propósito y por qué ha fallado. Pero lo más lindo es que pronto vendrá esa roca cortada del cielo que representa a Cristo como la roca, y entonces Él establecerá ese reino justo por toda la eternidad. Y en este tiempo, Señor, ayúdanos a entregar nuestra vida a ese Jesús, que será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Ayúdanos a vivir conforme a la voluntad de Él. Ayúdanos a conocerlo a través de su palabra, a través de la oración, también que podamos comunicarnos con Él para pedirles esa fuerza que necesitamos
en estos momentos duros que estamos viviendo, que tendrán que serán peores. Pero sabemos que son dolores de parto que anuncian el alumbramiento de la llegada de ese reino que estamos todos esperando con tantas ansias. Oscar está pidiendo por todos nosotros, por los enfermos del coronavirus, que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Si hay algún familiar nuestro que está padeciendo esto, pedimos sanidad. También te pedimos para que, como dice Aide, que esta enfermedad pueda tornarse en bendición. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que esto nos acerque más a ti, nos ayudes a ser más fieles a ti, a tener más deseos de andar en tus caminos. Si ese es el objetivo que tú tienes con esta enfermedad, entonces queremos nosotros lograrlo con tu ayuda y agradecerte porque de esto malo podemos sacar algo bueno. También a Nancy agradece por las oraciones que han sido respondidas en favor de su papá y de su abuelita. Pide por sus hijos y nietos, Maximiliano, Antonella, por Emanuel y Gael. Bendice a esos nietos y bendice a Nancy y toda su familia. También por su tía Cristina, que está padeciendo un cuadro de depresión aguda. Y también por Isaías, que está haciendo un tratamiento. Ruego por la salud de esas personas, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Y si hay algún pedido que me olvido, pero que sabemos que tú no lo olvidas y que lo estás viendo en el corazón de cada una de las personas que están aquí, pedimos que los respondas a esos pedidos conforme a tu voluntad. Quédate con todos los que estamos aquí en esta hora, a sus respectivas familias, y que a lo largo de estos días, Señor, sigamos recibiendo de ti la fuerza que necesitamos para poder sobrellevar estos momentos difíciles que el mundo vive. Que podamos ser instrumentos para llevar palabras de aliento a aquellos que están desesperados, a aquellos que no tienen esperanza y no conocen estas cosas que nosotros tenemos la oportunidad de conocer y que es la gran esperanza que en tu palabra encontramos de que pronto Cristo habrá de establecer su reino para siempre. Quédate con todos ellos, los que estamos aquí, y con sus respectivos seres queridos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Deseo que tengan un feliz fin de semana, que Dios los siga protegiendo de esta enfermedad. Cuídense, traten de comer lo más sano posible. Es la mejor manera de tener un sistema inmunológico fuerte y poder de esa manera ser librados de este virus. Y el martes, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Bueno, les mando a todos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y los proteja. Hasta pronto.